Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en este nuevo programa. Estoy aquí muy contenta, súper emocionada realmente por empezar en esta emisora, en esta radio, que está muy cerquita de mi casa. Realmente estoy feliz de estar acá y de compartir con todos ustedes este nuevo ciclo que llamamos el poder de nuestra conciencia en nuestra vida, pero básicamente este programa es Raíces de Conciencia. Vamos a entrar en este canal para conectar con nuestra esencia y con nuestro propósito. Y esto es lo que vamos a hacer aquí en este programa durante, todo el tiempo que estemos acá, en esta horita que vamos a trabajar juntos. Digo trabajar porque no solamente les voy a explicar y voy a contarles mis experiencias y mi propia historia un poquito, sino también les voy a invitar a hacer algún ejercicio muy importante. Hay gente que pasa por atrás, me encanta que haya público también, aunque sea pasando. Y básicamente vamos a trabajar juntos, como les decía, les voy a dar ejercicios para entrar en este proceso de conciencia y de entendimiento de cuáles son las creencias. Entonces, me voy a presentar ante todo. Mi nombre es Gabriela Cristín, voy a conducir este programa que me dedico desde hace muchos años, para los que me conocen desde otros programas anteriores. Me dedico a la bioneuroemoción, a la neurociencia del deporte, al desarrollo profesional, y gestionamos en las emociones a las personas que vienen a mi consulta, a las personas que han realizado muchos talleres y muchos encuentros. Y a lo largo de los años, como en mi profesión de base como profesora de educación física y acompañante en bioneuroemoción, he trabajado con muchísimas personas y hemos hecho cosas maravillosas y cambiado formas de vivir, hemos transformado creencias, hemos trabajado muchísimo en profundidad y hay gente que se ha llevado cosas se ha enriquecido muchísimo con todo lo que yo misma he aprendido a aplicar en mi vida, y también, por supuesto, a desarrollarlo y a ayudar a los demás, ¿sí? Entonces, en este programa, mi propósito con Raíces de Conciencia es crear este espacio para que podamos empezar a cuestionarnos y a dar esto que damos por hecho muchas veces, que son estas perspectivas, estas formas de ver la vida, y vamos a empezar a nutrirnos de una nueva manera de ver, de una nueva forma de conectarnos con nuestra realidad, de entender que estamos viendo una realidad que está sesgada por un montón de creencias, por un montón de circunstancias que hemos vivido. Así que nuestro propósito en Raíces de Conciencia es no solamente conectar con lo que yo traigo a este programa, sino también en futuro vamos a tener invitados que van a nutrir muchísimo más todo este espacio, que realmente para mí es un placer poder conectar con todos ustedes. Así que para los que están ahí, los invito a conectar. Ahí están, veo gente por Instagram que están ahí conectados, así que preguntas, dudas, lo que quieran comentar, por supuesto que aquí voy a estar. Estamos en Radio Demos, esta radio visual en la zona de Florida, que también ahí les compartí un enlace de YouTube para que puedan seguirnos y poder también hacer comentarios, preguntas y lo que quieran, por supuesto, compartir, ¿no? Entonces, este programa, este es un inicio para explorar la naturaleza más profunda de nuestro ser. ¿Por qué? Porque Raíces de Conciencia es un nombre que me surge a partir de, ya vengo trayendo varios talleres llamado Desafío Dríadas, donde mucha gente también, como digo, se ha nutrido con un montón de actividades que hemos desarrollado. Y siguiendo con este enlace sobre la naturaleza y lo que tiene que ver con la propia esencia, las Raíces de Conciencia justamente nos conecta con entendernos desde nuestro más profundo conexión, ¿sí? Con esto que tiene que ver con la esencia, con conectar con nuestro propósito, con la espiritualidad, con los hábitos, con el autoconocimiento y con integrar este cambio de vida que les propongo a través de Raíces
de conciencia, ¿sí? Las dríadas, como les estaba contando, en la mitología, son los guardianes de los árboles, son las protectoras de la esencia de la naturaleza. Y como los árboles, nosotros, los seres humanos, también tenemos estas raíces profundas que nos conectan con lo esencial de nuestro ser. Y es ahí a donde quiero invitarlos, a conectar con nuestra propia esencia, a ir mucho más allá de esto que podemos hacer desde lo conductual para mejorar nuestra vida, como tantas cosas que ya podemos entender, como son los hábitos saludables de la alimentación, el deporte, la actividad, bueno, tantas cosas que nos invitan a conectar con realmente nuestra naturaleza, que tiene que ver con llevar a la acción, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a dar un pasito profundo hacia lo interno para luego poder ir a la acción, ¿sí? Para hacer una acción más consciente, para que esto que vayamos a ejecutar en nuestra vida no sea desde lo conductual únicamente, sino que tenga un sentido y que lo hagamos con una conciencia profunda y con una intención profunda, que seamos absolutamente conscientes, porque no es lo mismo que yo decida, por ejemplo, hacer una actividad física porque me lo ha recomendado el médico, porque alguien veo que en las redes está muy de moda y que hay que hacerlo porque es bueno para la salud. Esto es una cosa y yo lo hago en función de lo que sé que me hace bien, ¿sí? Pero ¿cuál es la intención que hay detrás de esto? La intención es realmente conectar conmigo, realmente entender la importancia que tiene este movimiento a nivel espiritual, a nivel conciencia. Estoy realmente integrando lo que hay por detrás de todo esto y no solamente haciéndolo por el hecho de hacer, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que vamos a ir empezando a entender, a conectar, a aprender. Y creo que bueno, es una herramienta muy importante que van a tener a disposición, por supuesto, cada miércoles a las 12 del mediodía, aquí en Argentina, en la zona de Florida, y que bueno, vamos a estar compartiendo todo esto, ¿sí? Entonces, ¿de qué va este primer programa? ¿De qué vamos a hablar en este Raíces de Conciencia, ¿no? Como les decía, en este espacio donde vamos a hablar sobre bioneuroemoción, sobre neurociencia, sobre un curso de milagros, sobre el deporte, sobre hábitos saludables, sobre el crecimiento personal y profesional, como les venía diciendo. Mi formación de base como profesora de educación física, dedicada a la preparación física durante muchos años, luego conocí lo que es la bioneuroemoción, me especialicé en este tema, trabajo muchísimo sobre lo que es la conciencia interna y este cambio de conciencia de las personas, trabajando desde las sesiones individuales, como les decía, y también desde los talleres y todas estas actividades grupales. Y bueno, desde aquí es donde vamos a impulsar esta nueva mirada, ¿sí? Aprovechando todo mi bagaje de información y todo lo que he aprendido a combinar en lo que es el transcurso de mi vida, ¿no? Que son un montón de cosas. Así que los invito a que en este primer episodio hablemos sobre el poder de la conciencia en tu vida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Porque todo comienza, como les decía, en darnos cuenta cómo nuestras creencias van modelando nuestra realidad, ¿sí? Entonces, hay un montón de creencias que, como todos podremos entender, tenemos a nivel consciente, ¿sí? Que somos muy conscientes de que creemos en una cosa, creemos en un político y no creemos en otro, por ejemplo. Y también hay muchas otras creencias que son las que nos están manejando, entre comillas, nuestra vida, que son las que están a nivel inconsciente. Y estas son las que, como digo, nos limitan. ¿Por qué? Porque están muy ocultas, están ahí guardaditas. Y vamos a empezar a trabajar, a despejar capas. Vamos a entender cómo estas creencias van modelando nuestra vida y cómo vamos impidiéndonos
muchas cosas que por ahí quisiéramos hacer. Hay mucha gente que viene a la consulta y me dice, pero yo estoy convencida, quiero ir a hacer esto, quiero empezar este emprendimiento, pero no sé por qué siempre me auto boicoteo. Bueno, esto va de muchas creencias que hay por debajo de este tema que para esta persona implica emprender, ¿no? Anda a saber, tendríamos que entrar un poquito más en su historia para entender qué es lo que hay ahí debajo de esto que lo lleva a, bueno, a auto boicotearse de alguna manera. Entonces, vamos a hablar del poder de la conciencia en tu vida, pero no te vayas, porque también al final del programa te voy a compartir propuestas especiales para quienes quieran profundizar en este proceso. Vamos a hacer algún ejercicio de transformación que te va a ayudar un montón más, o sea, es un pasito más para profundizar en este tema, ¿sí? Entonces, vamos con el poder de la conciencia en tu vida, ¿sí? Porque, bueno, como les decía, hemos filtrado muchas creencias y que vamos a empezar a aprender a reprogramarlas, ¿sí? A sacar estas capas de creencias y que están muchas veces, bueno, impidiendo que nos desarrollemos un pasito más. Entonces, ¿cómo influyen nuestras creencias en nuestra realidad? Bueno, todos tenemos un filtro, ¿sí?, que ni siquiera hemos elegido. Este filtro que viene desde nuestra infancia, de nuestra familia, de nuestra sociedad, y donde hemos sido atravesados por estas creencias, y estas creencias nos van condicionando, como decía, ¿no? Por ejemplo, algo muy común que seguramente te va a resonar esto que te digo, que se decía en casa seguramente, ¿no? O que se escuchaba por ahí en la sociedad. El dinero es muy difícil de ganar, o no se puede confiar en la gente. Entonces, ¿qué te resuena de todo esto? Seguramente estamos actuando en consecuencia de esto y no nos damos cuenta, ¿sí? Nos manejamos en la vida con el dinero es difícil de ganar y no podés confiar en la gente. Y desprendiéndose de esas creencias un montón más para sostenerlo. ¿Y qué pasa? La clave es que son creencias, así como te lo estoy diciendo. No son una realidad total y absoluta, ¿sí? Que no digo que no sucedan en tu vida, por supuesto que sí, porque en lo que estamos sosteniendo son creencias, como digo, que vienen de la familia, por situaciones que han vivido seguramente, por situaciones que hemos vivido a nivel de la sociedad y que se siguen replicando una y otra vez por décadas, por siglos y por no sé cuánto más, ¿no? Entonces, esta interpretación de la realidad, esto que vamos sosteniendo como creencias, en lugar de seguir diciéndonoslas, o sea, seguir replicándolas internamente, la propuesta es empezar a desafiarlas, ¿sí? Y esto es lo que hacemos en la bioneuroemoción, que es una metodología creada por Enrique Corbera. Enrique Corbera ha creado esta maravillosa metodología donde él ha plasmado, ha unido muchísimas disciplinas y un montón de metodologías dentro de la bioneuroemoción como una teoría, como una filosofía de vida también, pero que ha desarrollado una metodología para desentrañar todas estas creencias que vienen a moverse por debajo y que tienen un montón de otros aspectos que ya vamos a ir investigando y bueno, se los voy a ir contando al transcurso de los programas, porque la verdad son muchísimas cosas. Hay un montón de aspectos que podemos aprender a través de la bioneuroemoción, de esta metodología maravillosa, como les digo, creada por Enrique Corbera. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo en mi trabajo como acompañante en bioneuroemoción? También estamos enseñando a las personas a cambiar estas creencias. Primero, poder visualizarlas. Y en segundo término, poder darle una nueva mirada. Poder, como les digo, desafiarla, poder hacer un reset de esta nueva creencia y integrar una nueva forma de mirarla, una nueva forma de percibirla para poder
yo también comportarme de otra manera, ¿sí? Entonces, un ejemplo de alguien que vino a una consulta hace poco, me decía esto que les estaba diciendo, ¿no? Siento que fracaso en mis proyectos. Siento que cada proyecto que quiero emprender, fracaso, ¿no? Entonces, a medida que fuimos explorando en su historia personal, en toda su vida interior, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que hay creencias en su familia que dice que si no lo logras a la primera, ni lo intentes. Entonces, claro, ¿qué pasa con esta persona? Tiene una autoexigencia tan fuerte, tan impactante en su vida, que claro, si ya veo que voy equivocando un poco el camino, de alguna manera, bueno, ya ni lo intento. Y voy, digamos, de alguna manera replicando esta creencia y siguiendo, sigo sosteniendo esa creencia ahí, ¿no? Y dándome cuenta de que esto es así, la confirmo, en definitiva. Entonces, la idea es que, ¿qué hacemos? Tenemos miedo a ser imperfectos. La idea entonces es empezar a reconectar con esta creencia y desafiarla. Vamos a poder desafiar esta creencia en la medida que entramos en toda nuestra historia personal, entramos en nuestra sombra y nos damos cuenta que detrás de esto seguramente hay un papá o una mamá hiper exigentes donde no me permiten cometer errores. Y hoy día, con tanta información, podemos entender y reconocer la importancia de equivocarme. Si yo no me equivoco, es imposible que aprenda. Nos han metido a todos que debemos saberlo todo antes, o debemos ir al mundo, ¿no? A desarrollar nuestras cualidades, nuestras capacidades, sabiéndolo, evitando el error. Cuando en definitiva lo que necesitamos es equivocarnos hasta poder llegar a aprender justamente esto que queremos desarrollar, a perfeccionarnos también a través del error y del feedback que podamos recibir a través de las otras personas, ¿no? Porque también hay mucho de esto. No quiero o tengo miedo de exponerme, tengo miedo de desarrollarme en mi profesión, pero ¿qué va a pasar a través de eso? Va a pasar que en un punto no me voy a permitir me distraje, perdón, me distraje, mi hija me está mandando muchos éxitos, así que bueno, gracias, tenía que decirlo. Estaba hablando de este tema, ¿no? Importante. Cuando nos equivocamos, cuando vamos al mundo externo, ¿no? Salimos de la familia, empezamos a explorar el mundo, empezamos a desarrollarnos en nuestra profesión o en eso que queremos desarrollarnos, vamos a cometer indefectiblemente errores, ¿sí? Y esto que va a haber feedback a través de las personas que nos rodean, de un jefe, de las redes sociales, de nuestra familia, ¿por qué no? De nuestra pareja, de nuestros amigos, todo eso que vamos a recibir, en lugar de rechazarlo y de quedarme en esta sensación de ay, indefensa, donde hay pobrecita de mí, que con todo esto negativo que me están diciendo, me voy a quedar mejor en casa quieta, no voy a hacer mucho porque esto es muy incómodo. Y verdaderamente la propuesta que les hacemos a partir de esta metodología y de lo que yo me encanta ir conectando con los demás y enseñando esto, que es justamente lo opuesto. En la medida que voy recibiendo un feedback negativo, entre comillas, es la mejor oportunidad que yo puedo tener para mí, para poder conectar con eso que yo misma me estoy invitando a aprender a través del otro. Y acá voy a entrar un poquito en lo que es la conciencia de unidad. La conciencia de unidad, de lo que habla el curso de milagros, y que también hablamos desde las proyecciones, donde Carl Jung habló muchísimo y él desarrolló un poco este constructo que tiene que ver con la proyección, con lo que yo proyecto en el otro cuando estoy juzgando justamente algo de la otra persona, que esto es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Todos juzgamos porque necesitamos interpretar
nuestra vida para poder vivir en ella, ¿sí? Si no tuviéramos un filtro interpretativo, no sabríamos, por ejemplo, qué es lo que está bien, o sea, lo que es socialmente aceptable y lo que no, ¿sí? Cuando un niñito pequeño empieza bueno, ya dejó la teta, empieza a caminar, empieza a ya dejar un poco este vínculo tan unido con su madre, ya empieza a conectar con el mundo, empieza a ir al jardín y bueno, ahí ya necesita integrar pautas sociales, ¿no? Es natural, necesitamos integrarnos a la sociedad. Entonces hay cosas que sí puedo hacer y hay cosas que no se deben hacer, ¿sí? Entonces este aprendizaje paulatino, cuando empezamos a salir al mundo, estos primeros pasitos son fundamentales para poder integrar todo esto que es necesario dentro de la sociedad, ¿no? Y dentro de estas frustraciones que van a ir sucediendo, el niño necesita que se le diga que no a esto y que sí a lo otro. Es necesario el límite, es necesario la estructura, porque justamente, como digo, va a necesitar estructurarse dentro de una sociedad natural para todos. Entonces, cuando estamos en un nivel adulto, si hemos recibido castigos o digamos muchas críticas en cuanto a cómo nos comportábamos a la medida que fuimos creciendo, ¿no? Por supuesto. Y esto era algo recurrente en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Qué va a pasar a lo largo de nuestra profesión, donde de pronto alguien nos critique, alguien nos diga, bueno, a mí no me gusta esta mujer cómo habla, no me gusta su tono de voz, lo que dice, mira las pavadas que dice, ¿no? Todo esto que en el fondo muchas veces nosotros mismos estamos repitiendo internamente esta situación, esta historia familiar, por decirlo así, esta crítica que hemos recibido, para en parte darle un nuevo sentido, ¿sí? Y esto es lo maravilloso de esta metodología, que vamos aprendiendo a resignificar estas historias, estas creencias de las que estábamos hablando antes, ¿no? De que si en casa me han dicho que, por ejemplo, que todo lo que digo es una pavada, o lo que decís no tiene sentido, o que no sé, o no se le dio el lugar para eso que yo tenía para decir, cuando me atreva a subir la voz, cuando me atreva a expresarme, cuando me atreva a decir algo, a mostrarme, seguramente voy a recibir todas estas críticas, ¿no? Porque tienen que ver, como les decía, con mis propias proyecciones, con la conciencia de unidad. Es esto que, en el fondo, yo no me he permitido integrar todavía, ¿sí? Es algo que para mí es incómodo, que, como les digo, puedo tomar dos decisiones: o sigo desafiándome en esto de permitirme recibir las críticas, sea cual sea, o puedo quedarme en esta situación de indefensa, donde no me permito nada, y me quedo encerrada en casa sin hacer esto que en el fondo de mi corazón quiero hacer. Entonces, en ese punto es donde empezamos a reconectar, como les decía, y reconfigurar esta creencia. Es decir, bueno, a ver, ¿es verdad que yo realmente digo todas pavadas? ¿Es verdad que realmente yo podría, o todo lo que digo no tiene importancia? ¿Para quién? Sería la pregunta. ¿Quién? ¿Con los ojos de quién esto no tiene importancia? Entonces, estas preguntas, que vamos a después hacer un trabajito un poquito más profundo, ¿sí? Que les voy a dar el ejercicio, como les dije, un poquito más hacia el final del programa, es empezar a desafiar esto que les estoy diciendo, desafiar estas creencias, ¿sí? Y claro, como les venía diciendo, todos estos son patrones que se vienen repitiendo en muchos aspectos de mi vida, ¿no? En la vida de todos nosotros, y que vamos buscando cómo acomodarnos dentro de estas incomodidades que les decía. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, evitar desarrollar mi proyecto, ¿no? Ese es uno. Otro puede ser buscar a alguien para sostenerme con esa persona, o buscar un equipo de trabajo,
y no permitirme mostrar todo mi potencial yo sola. O taparme detrás, como digo, ¿no? De otros, que otros hablen y yo me quedo por detrás. Que mi proyecto está en funcionamiento, pero digamos que hay otros que muestran la cara y yo no. Entonces, claro, la crítica, ¿quién la recibe? Ese que va por delante. Yo me quedo atrás y no recibo nada, ¿no? Entonces, son estrategias que vamos haciendo, pero que en definitiva nos están limitando, porque no nos estamos permitiendo mostrar todo nuestro potencial, todos nuestros talentos, todo eso que tenemos para ofrecer al mundo, para ofrecer a la vida, y que realmente estamos privando a la vida, a toda la comunidad, a todas las personas que nos rodean, de esos talentos que tenemos en nosotros mismos. Y además nos estamos impidiendo desarrollarlos, porque ¿qué mejor que esto que yo sé que me nace desde lo más profundo de mi ser, eso que me apasiona, eso que tanto amo hacer? ¿Qué más puedo regalarme y regalarle al mundo esta posibilidad de seguir aprendiendo, meterme en ese campo y darle espacio a eso, darle aire a eso que realmente quiero hacer? Y con esto, ¿a qué me refiero? A darle espacio y aire. Es seguir metiéndome de cabeza en esta pasión que realmente tengo y nada, y aprender cada día, experimentarlo, equivocarme, como decíamos antes, y darme la oportunidad de crecer en esto y desarrollarme. Y lo más importante, con cero expectativas, porque esto también, ¿no? de los que le hablaba al principio. ¿Cuál es la intención por lo cual estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que está por detrás de eso en el fondo? Entonces, cuando lo hacemos simplemente porque hay que hacerlo, porque queda bien, porque es lo que hacen todos, porque, no sé, porque de pronto, nada, es por dinero o lo que sea, no estamos realmente conectados con nuestra conciencia, con nuestra raíz de conciencia, ¿no? Con esto que les hablaba al principio, ¿no? Con lo que realmente implica estar conectados con nuestro verdadero propósito. Y ahí es donde, bueno, estamos invitándolos en este programa a seguir profundizando en estas raíces, ¿no? En nuestro propio proceso interior. Entonces, desde la neurociencia también tenemos una idea de lo que significa todo esto, ¿no? Nos habla de la neurociencia de la percepción. Cuando nuestro cerebro capta una realidad, es la realidad, como les decía, que está sesgada por unos filtros que hemos traído a través de nuestra historia. Y esto que vamos creyendo y que vamos reafirmando, es como que nuestro cerebro, nuestra mente necesita reafirmarlo y reconfigurarlo. Y esto se llama sesgo de confirmación. Vamos confirmando las creencias y las vamos volviendo a vivir una y otra vez para que digan, ¿viste? Yo sabía que esto iba a ser así. Yo sabía que me iba a equivocar ahí. Yo sabía que esto iba a pasar. Entonces, volvemos a recrear estas creencias, como decía, porque seguimos en el mismo punto de partida, ¿no? Seguimos sosteniendo a esta imagen, a estas voces internas de mamá y papá en el fondo diciéndonos todo eso que nos hemos creído. Mamá, papá, la abuela, el abuelo, lo que haya sido en nuestra infancia, ¿sí? Entonces, esto es parte del desafío, ¿no? Entonces, la idea es hackear este mecanismo. ¿Pero cómo lo hacemos? Como les decía, empezando a cuestionar estas creencias y generando nuevas experiencias a través de esto. Por eso es tan importante ir a la acción. Desde esta metodología, desde la bioneuroemoción, está buenísimo poder tomar conciencia, como les digo, pero vamos a la acción, empujamos a la gente a que tome compromiso para ir a la acción. Porque si yo me quedo solo con lo teórico, puedo haber estudiado muchos cursos, puedo haber hecho todas las carreras universitarias que se te ocurran, puedo haber hecho
10.000 millones de retiros espirituales. Todos los días puedo pararme arriba de, no sé, a meditar o lo que quieras. Pero si no vas a la acción, no hay cambio. ¿Sí? La acción consciente, por supuesto, es la que nos va a propiciar reconocer que la creencia está desafiada y que hay un cambio de creencia. Si yo no voy al campo, si yo no me calzo las zapatillas y empiezo a jugar mi partido, el mío, es que no voy a poder demostrarme que hay un cambio interno real. Entonces, es importantísimo esto. Por eso este programa, además de conectarte con tu esencia, es conectar con tu propósito. Y el propósito es ir a la acción. Es que todo esto que ya aprendiste, todo esto que durante tantos años fuiste recogiendo y explicándote y reconociéndote, empezar a llevarlo a la acción, empezar a conectarte internamente con todo esto y ir a la cancha, actuar, ¿sí? Jugar tu partido. Entonces, les voy a dar un ejercicio, el primer ejercicio práctico, ¿no? de este trabajo, que también lo hemos explorado en mi taller, en el desafío Dríadas. Ahí veo gente del desafío que se unió a Instagram, buenísimo. Y en este ejercicio les voy a hacer una serie de preguntas que se las pueden ir apuntando y por supuesto a reflexionar, y después si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario lo pueden hacer aquí en nuestro canal, en la radio misma, y también en mi canal de Instagram, que es Gabriela y Cristin, ¿sí? @Gabriela y Cristin. Después lo vamos a poner bien, lo vamos a escribir. Así que, ejercicio práctico. Detecta y cuestiona tus creencias. Primera pregunta. Pensá en un área donde te sientas limitada o limitado. Puede ser en lo profesional, en las relaciones, de este ejercicio es empezar a reemplazar estas creencias por una mucho más expansiva. Una que te amplíe el espectro, que te amplíe la percepción de tu propia historia, ¿no? Por ejemplo, esto que es: no me siento suficiente para, no sé, dirigir una empresa, ¿no? Bien, ok. Entonces, podría reemplazar esa creencia, por ejemplo, me permito empezar a conectar con esos aspectos que me ayudarían a poder aprender cómo se dirige una empresa, por ejemplo. O no me atrevo, ¿no? O sea, empezar a darme la oportunidad de aprender, por ejemplo, a pedir ayuda, bueno, todo eso que puedo expandir para que la creencia sea mucho más amplia. Es como salirme de estas limitaciones de la creencia, en lugar de quedarme con no soy suficiente. Bueno, ahora no me siento suficiente, pero seguramente hay muchos aspectos de mí que puedo empezar a reconocer y que podría empezar a conectar con otros canales de ayuda, ¿no? Como decía, otras personas, otros, no sé, y yo misma incluso, darme cuenta de todas las capacidades que ya he aprendido y desarrollado y que todavía no estoy reconociendo. Entonces, esta podría ser una hermosísima creencia, es empezar a reconocer mis propias capacidades y apúntatelas una por una, escribílas con lápiz y papel, ¿sí? Escribílas, utilizar este método, que no sea computadora ni teléfono, escribí, ¿sí? Porque esto hace un ejercicio muy importante para el cerebro, que es reconectarte con esto que estás sintiendo y estamos trabajando desde el escribir, ¿no? Que esto es muy importante. Ya vamos a trabajar con ese aspecto también, pero quiero que se queden con este ejercicio, que es súper importante, y empezamos a abrirnos, a conectar con estas creencias limitantes y entender cómo trabajamos también en nuestro desafío Dríadas, con este taller maravilloso que llevamos a cabo ya desde el año pasado y lo vamos replicando mes a mes.
son estos ejercicios de autoconocimiento para empezar a desglosar qué es lo que hay adentro, qué es lo que tenemos internamente y que como les digo, hemos echado a la sombra muchas veces y no nos hemos permitido reconocer tantas y valiosas capacidades que tenemos internamente, ¿sí? Entonces, vamos a poder participar también en este taller, el desafío Dríada. Ya les voy a contar cómo es a partir del mes de marzo. Este mes vamos a desarrollar el número 5 y ya les voy a ir contando cómo vamos a trabajar en él, ¿sí? Entonces, quiero que conectes ahora con el siguiente ejercicio que tiene que ver con una reprogramación de creencias limitantes, ¿sí? Y que, bueno, esto se une con algo que esto que les estaba mencionando recién, esto que tiene que ver con la sombra. ¿Cuáles son esas creencias que están en sombra? Y para poder detectar esto, les voy a tirar un pequeño tip, porque no vamos a desarrollar todo esto, sino para que se queden un poco con las ganas para los siguientes programas. Porque en estas creencias sombra, que nos van limitando y nos van dirigiendo un poco en nuestra vida, tiene que ver con esto que les decía al principio, es la proyección, ¿no? Esto que en el fondo yo veo en otras personas, que otros sí se han permitido desarrollar, otros que sí se han permitido reconectar internamente, y que a lo mejor yo, o no internamente, pero que sí que hacen cosas, y que a mí básicamente puede ser que por un lado o admire muchísimo y que crea que yo no las tengo, o por el otro lado que me molesten, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a la proyección positiva, algo que de pronto para mí es alguien que admiro muchísimo, ¿no? Como decía, alguien que en el fondo yo siento que esa persona, como por ejemplo, ¿no? Se permite dirigir una empresa o su emprendimiento, empezar a avanzar en su propio proyecto, y lo veo que tiene éxito y que avanza en eso, pero yo siento que yo no tengo esas cualidades, pero admiro tremendamente a esa persona. Lo que vamos a entender es que todo eso que yo veo en el otro y que proyecto en el otro, toda esa admiración que tengo, en el fondo también es parte de mí. Si no, yo no estaría viendo eso. Estamos viendo el mundo, como les decía, a través de nuestras propias percepciones. Entonces, eso que observo en esa otra persona, lo estoy negando en mí. Y cuanto más admiro, cuanto más la tengo idealizada esa persona, más estoy negando todas esas capacidades internas. Que no digo que no está bien admirar a otros, es genial, porque vamos a proyectar, eso es parte de la vida. Pero empecemos a bajarle a esa persona, acercarla un poquito y decir, ¿en qué me reconozco yo en esa persona? ¿Qué hay de mí en él o en ella que todavía no estoy reconociendo? Empecemos a acercarnos a ellos. Empecemos a darme cuenta de que todo esto también forma parte de mi propia historia, ¿sí? Y que seguramente si nos ponemos a escarbar un poquito más, han habido estos personajes también en nuestra infancia. Hemos admirado aspectos también de mamá, de papá, de la abuela, la tía, el tío, y que también han sido, gente importante y que algún profesor, ¿por qué no? Gente que nos ha dado alguna luz en nuestra vida, ¿no? ¿Quién no tiene algún mentor por ahí de la adolescencia, de la infancia, que nos ha iluminado en ciertos aspectos y que lo tenemos ahí, ¿no? Como el mentor externo, y nos olvidamos de que eso también está dentro nuestro. Podemos ser nuestros propios mentores. De hecho, lo estamos siendo ahora con este ejercicio. Estamos empezando a reprogramarnos y empezando a ser nuestros propios mentores. Y en esta mentoría interna, que no digo, obvio, que no digo que no busquemos ayuda y que no interactuemos con otros, ¿no? Para poder ayudarnos a salir un pasito más, por supuesto, esto siempre. Pero vamos a entender que también tenemos este propio mentor interno y podemos reconfigurarnos en nuestros propios seres
de admiración que también forman parte de nosotros. Así que toma esos aspectos y también te propongo, escribí eso que te gusta de la persona, anótatelo. ¿Qué aspectos te gustan? ¿Qué te gustaría adquirir de esa persona? Y cuanto más concreto puedas ser en esta descripción, mejor. Date cuenta que son cosas muy, muy simples que admiras de esa persona. No es nada complicado, no es nada complejo, es muy sencillo. Y todo eso sencillo, si te lo mirás bien desde un espejo, mírate un espejo, aprovecha este ejercicio. Mírate un espejo y sincerate con vos misma y con vos mismo y date cuenta qué parte de vos están ahí, queriendo salir, queriendo mostrarse, queriendo expresarse, ¿sí? Que lo estamos proyectando en el afuera. Bien, entonces, ¿cómo vamos a reprogramar estas creencias? ¿Sí? Te estoy dando un ejercicio que no lo tenía planeado y te lo dejo, ¿sí? El ejercicio un poco del mentor. Vamos a profundizar más sobre esto todavía, pero ya te dejo una perlita para el día de hoy. Y ahora, lo que quiero que te lleves para hoy a la noche, antes de dormir, bueno, un rato antes, en lugar de por ahí mirar una serie, decir, bueno, a ver, vamos a reprogramar la mente. Vamos a reprogramar estas creencias limitantes que hoy estuve dándome cuenta, porque todo esto va reverberando internamente a lo largo del día. Date cuenta, quédate consciente de esto que te va pasando a lo largo del día, de esto que vas a conectar con lo que escuchaste acá y con lo que sigue sucediendo. Nada está separado, ¿eh? Esto es importantísimo. Entonces, antes de dormir, pensá en esta área que estuviste trabajando, identifica esta creencia que estuviste conectando y date cuenta de que con esta nueva reprogramación, este aspecto nuevo, esta creencia nueva que pudiste desglosar y darte cuenta, por un lado la del mentor, la de tu persona admirada, y por el otro lado esta creencia expansiva de la que hablamos al principio, y que te la podés empezar a repetir, pero no una repetición desde esto que es como un lorito, ¿no? Que repite y repite y repite, sino que quiero que la sientas con todo tu cuerpo. Y para poder sentirla, muchas veces tenemos que ir a un lugar, tenemos que ir a un recuerdo. Si hay un recuerdo que evoque estas creencias, genial. Andate ese recuerdo, conecta con ese momento, cerrá los ojos y introspectá ahí, metete bien adentro en esa sensación, en estos detalles de lo que va sucediendo ahí, y conectate con eso. Y una vez que te puedas conectar con eso, te vas a dar cuenta de que esa sensación que estás viviendo no deja de ser una especie de meditación. Estás meditando, estás reconectando y reconfigurando tu mente, ¿sí? Y esto activa la plasticidad neuronal y se pueden generar cambios muy profundos. Este ejercicio es súper valioso. Fíjate lo que te vas a llevar de este programa para que puedas reprogramar tu mente, reprogramar tus creencias y que puedas tomarlo como un ejercicio diario. Que puedes hacerlo con todas las creencias que quieras, con todas las emociones, las sensaciones que te vayan surgiendo y empezar a darte cuenta de que estamos reprogramándonos, estamos integrando estos aspectos que hemos olvidado, esto que se ha quedado en la sombra, y hemos empezado a, como digo, reconfigurarnos, a tomar conciencia, a ser mucho más conscientes y ¿por qué no?, a estar más presentes en el día a día, ¿no? En esto que llamamos en este programa a las raíces de la conciencia. Empezar a ser mucho más auténticos, ¿no? Y esta es una palabrita que voy a mencionar muchísimo a lo largo de este ciclo y lo digo muchísimo también en mis publicaciones de Instagram. En todos los que me conocen ya también lo saben, que es muy importante conectar con la autenticidad. Porque bueno, volviendo al principio de lo que les mencionaba en el programa, en un principio
cuando empezamos a salir al mundo, nos empezaron a enseñar cómo vivir en este mundo. Claro, hubo muchas creencias ahí que nos fueron introyectando. Y como sabemos, hay cosas que han sido muy positivas. Pero también ha habido cosas a las que nos hemos tenido que adaptar. Y en ese transcurso hemos perdido parte de nuestra autenticidad. ¿Por qué? Por tener que adaptarnos a las reglas, a las normas, a cosas que se decían en casa. Y esto parte de las primeras reglas y normativas que había en nuestra estructura familiar, que era lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que se podía y lo que no se podía. Y en ese punto es lo que quiero invitarlos a empezar a conectar con la autenticidad. Que esto no quiere decir romper todo y salirse de cualquier situación social, ¿no? de poder respetar al otro, sino es poder decir lo que pienso, desde el mayor respeto posible, pero más allá de pensarlo en un respeto hacia el otro, que por supuesto que esto es muy importante, el respeto parte desde lo más profundo. Si yo respeto y lo que digo, lo digo con conciencia, lo hablo con toda conexión interna, probablemente lo que yo vaya a decir va a ser con el mayor absoluto respeto hacia el otro también, porque lo hago hacia mí. Como les decía, estamos desde la conciencia de unidad. Si yo me respeto, voy a respetar también al otro. Siendo auténtica, respeto al otro, porque le estoy permitiendo al otro conocerme. Si yo me doy a conocer, si yo muestro quién soy, bueno, es una manera de respetar al otro, ¿no? No estoy poniendo una máscara para que el otro me conozca y sepa quién soy, ¿no? No estoy poniendo una máscara para que el otro, o me estoy acomodando a las necesidades del otro para que de alguna manera la otra persona me quiera, le agrade y lo que sea. Entonces, hoy día esto es súper importante, es poder conectar con esto. Sabemos que hay muchísimos aspectos en donde, redes sociales donde mucha gente va mostrando aspectos de su vida positivos, todo muy bonito, todo muy hermoso, todo muy maravilloso, pero ¿somos auténticos realmente? ¿Nos mostramos quiénes somos, en verdad? Yo creo que esta es la mayor riqueza que podemos extraer en estos momentos, es poder develar quiénes somos realmente y no tener miedo en esto, ¿no? O darnos cuenta de que, en la medida que empiezo a ser auténtico y auténtica, voy a empezar a atraer personas que tengan que ver conmigo. No van a ser personas falsas, sino la autenticidad va a traer mayor autenticidad del otro lado, ¿sí? Entonces, en ese punto, en donde los invito a que se conecten todos los miércoles a las 12, aquí en este programa Raíces de Conciencia, en la radio Demos, acá en la zona de Florida, que vamos a seguir trabajando con todo esto, muchísimo más. Vamos a incluir un montón de herramientas para que puedan ir a la acción, porque la idea es conectar con la esencia y también ir a la acción a través del propósito. Y que también me puedan seguir a mí por las redes sociales, por Instagram, como les decía, Gabriela y Cristin se escribe con CH. Y en este desafío Dríadas, que es el próximo taller que va a empezar dentro de muy poquito, ya lo voy a anunciar ahora para fines de marzo, y todas estas herramientas que tienen que ver con la transformación personal, con la bioneuroemoción, con la neurociencia, con la actividad deportiva y física, con la espiritualidad y con ir a la acción, ¿sí? Todo esto aplicado a tantos aspectos de la vida que nos hacen en este mundo tan complicado, nos permiten vivir un poquito más conscientes, ¿sí? Así que simplemente quiero contarles que en el próximo programa les voy a traer un tema importantísimo donde vamos a hablar sobre la salud, la bioneuroemoción y la salud, el mensaje de tu cuerpo, que es lo que tiene que ver con lo que el cuerpo habla a través de
las emociones que están reprimidas de alguna manera. Entonces el cuerpo nos va diciendo cosas y lo que vamos a empezar a entender, cuáles son esos mensajes del cuerpo, qué es lo que realmente tenemos que darnos cuenta que no nos estamos dando cuenta, cuál es ese mensaje del cuerpo a través de, bueno, de estos síntomas físicos, enfermedades, bueno, todo tipo de diagnóstico que puedas tener, o incomodidades incluso, sensaciones emocionales también. Así que bueno, básicamente nos vamos a ir encontrando el próximo miércoles. Creo que ya estamos cerrando, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Estamos 5 minutos? ¿Tenemos? 3 minutos. Ah, bueno, perfecto, bien. Entonces, esto es lo que quiero que se lleven, el mensaje del cuerpo, que como les digo, también son aspectos que están guardados en nuestra sombra. Seguimos profundizando en la sombra. Poquito a poco les voy trayendo este tema que es muy, muy potente. Ya haremos un programa específico sobre esto, pero lo que vamos dejando en la sombra, que también tiene que ver con creencias que nos van de alguna manera reprogramando el cuerpo, ¿no? El cuerpo también va reaccionando. Cuando yo no hago caso, no hago escucha a lo que estoy sintiendo, a una emoción en una situación determinada, mi cuerpo me va a decir, bueno, hasta acá. Te voy a tener que parar con alguna gripe o alguna enfermedad, diabetes, lo que sea, ¿sí? Alguna enfermedad va a surgir para hacerme esta lucecita de alerta para que esté atenta y consciente a lo que estoy sintiendo, que no estoy escuchando realmente. Así que bueno, esto es el tema del próximo programa. Quédense ahí. Gracias a los que estuvieron ahí, gracias a las chicas dríadas que estuvieron siguiendo paso a paso y que vamos a seguir, como les digo, no se pierdan ninguno de los talleres, vamos a seguir adelante el próximo miércoles aquí en Radio Demos, Radio Visual. Aquí vamos a estar con Raíces de Conciencia, me lo tengo que aprender el nombre porque todavía no me lo acuerdo, así que bueno, muchas gracias Rodol ahí por la operación técnica. Gracias por este espacio que me han dado aquí en Radio Demos y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Gracias.